Hola, vamos a ver ahora lo que son funciones, puras funciones. Y vamos a ver diferentes tipos de funciones como las funciones simples, las funciones compuestas y operaciones con funciones. Bueno, habíamos dicho que si el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ahora esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. El área depende de lo que valga el radio. Entonces de aquí en adelante vamos a decir que el área depende del radio. Y esto lo vamos a leer como A de R igual a pi por R cuadrada. Si el perímetro de una circunferencia es 2πr, pues ahora vamos a decir que el perímetro depende del radio y es 2pi por R. Es decir, P de R igual a esto. Entonces, en una ecuación donde teníamos que y igual a 2x menos 1, vamos a decir que la y depende de x. Entonces, en lugar de y, vamos a decir f de x es igual a 2x menos 1. La y depende de x. Entonces, en las gráficas poníamos x y y. Ahora, en lugar de y, vamos a ponerle f de x, que significa lo mismo, pero expresada la y como en función de lo que valga x. Bueno, copien esto porque con esto vamos a trabajar y ahorita les explico qué es esto. Bueno, vamos a ver las funciones simples. Para cada ejercicio que vayamos a hacer, yo les voy a dar diferentes funciones. Por ejemplo, esta es una función y le pongo f de x. Como esta es otra diferente, le cambio de letra. Como esta es otra diferente, le cambio de letra. A cada una le voy a dar una letra diferente para diferenciar una función de otra. Por ejemplo, esta es una recta, una parábola, otra parábola, así. Una función cúbica, una cuarta. Bueno, entonces, en las funciones simples nada más es sustituir, nada más es saber sustituir. Por ejemplo, si digo, encuentren f de 2. La función f es 3 espacio menos 2. ¿Qué va en este espacio? La variable independiente, la cual se va a sustituir por un 2. Es decir, en lugar de la x vamos a meter el 2. Y entonces vamos a decir que es 6 menos 2, 4. ¿Qué significa eso? Que si tengo la gráfica de esta función, sería así. Entonces cuando x valga 2, la y va a valer 4. Eso significa, cuando x vale 2, la y vale 4. Bueno, ahora vamos a encontrar g de menos 3. ¿Qué vamos a hacer? La función g es 2 paréntesis al cuadrado más 1. Bueno, vamos a meter en lugar de esta x, vamos a meter menos 3. En lugar de la x pongo menos 3. Desarrollamos y nos va a quedar 2 por menos 3 al cuadrado, que es 9, más 1. O sea, 18 más 1 nos queda 19. Quiere decir que para esta función, para esta parábola, cuando x vale menos 3, la y vale 19. Luego, vamos a encontrar, por ejemplo, s de 1. S de 1 quiere decir que vamos a poner espacio al cubo más 1. Y aquí voy a meter el 1. Entonces 1 al cubo pues es 1 más 1, 2. Para esta función, cuando x vale 1, la y vale 2. Vamos a poner q de menos 2. Entonces sería espacio al cuadrado, a la cuarta más 2. Y aquí vamos a meter menos 2. Entonces, menos 2 a la cuarta es positiva y nos da 16. Más 2, 18. Entonces, para esta función, cuando x vale menos 2, la y vale 18. Cópienlo.
Bien, seguimos adelante. Ponemos encontrar P de menos 1. Entonces vamos a poner espacio al cuadrado menos espacio más 2. Esta es la función P y vamos a poner menos 1 aquí y acá, o sea en todas las X. Entonces pongo menos 1 aquí y menos 1 aquí. Desarrollamos y nos va a quedar menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos más, entonces nos va a quedar 4. Cuando x vale menos 1 en esta función, la y vale 4. Vamos a encontrar, por ejemplo, s de x entre 2. Igual, puede ser una fracción. Entonces la función s es espacio al cubo más 1. Aquí pongo x entre 2. Desarrollamos x al cubo y luego 2 a la 3, 8 más 1. Si este lo pongo así, entonces simplificamos y nos queda 8 como común denominador. 8 entre 8, 1 por x cúbica, más 8 entre 1, 8 por 1, 8, y nos quedaría así. Bueno, cópienlo. Seguimos. Si yo pongo encontrar g de a, pues igual en lugar de números puedo poner literales. Y entonces la función g es 2 espacio al cuadrado más 1. ¿Qué voy a poner en ese espacio? Pues nada más quedaría 2 a cuadrada más 1. Quiere decir que para esta función, cuando la variable independiente es a, la variable dependiente es 2a cuadrada más 1. Si yo pongo encontrar p de 2b, entonces quedaría, la función p es espacio al cuadrado menos espacio más 2. Aquí voy a poner 2b y aquí voy a poner 2b. Desarrollamos y queda 4b cuadrada menos 2b más 2. No hay términos semejantes, entonces así queda. Ahora, igual puedo poner cualquier polinomio. Por ejemplo, vamos a poner h de x más 2. Entonces, puedo poner un binomio en este caso y quedaría 9 espacio al cuadrado menos 4, que es la función h. ¿Qué voy a poner en el espacio? X más 2. Entonces tengo que desarrollar el binomio al cuadrado y decir cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, todo eso por 9 menos 4. Entonces va a quedar como 9x cuadrada más 36x más 36 menos 4. Esto quedaría como 9x cuadrada más 36x más 32. Bueno, cópienlo. Vamos a seguirle con, vamos a poner g de x menos 3. Entonces g es 2 espacio al cuadrado más 1. Vamos a meter aquí x menos 3. Entonces es 2 por, desarrollamos el binomio, que sería cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, todo eso por 2 y independientemente el más 1. Entonces quedaría 2x cuadrada menos 12x más 18 más 1. Es decir, 2x cuadrada menos 12x más 19. Ahora, vamos a poner s de x menos 2. Ahora, la función s es
espacio al cubo más 1. Y aquí vamos a meter x menos 2. Entonces hay que desarrollar un binomio al cubo. Recuerden que un binomio al cubo, la reglita sería, por ejemplo, a menos b al cubo. Es el cubo del primero y luego menos 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Es decir, si fuera más, todos son más, si es menos, es más, menos, más, menos. Eso lo vamos a aplicar aquí y vamos a decir el cubo del primero, como es menos, sigue menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, sigue más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado y luego menos el segundo al cubo. Se fijan que ya no le estoy poniendo signos aquí porque los signos son más, menos, y luego independientemente el más 1. ¿Sí? Entonces es x cúbica menos 6x cuadrada más 4 por 3, 12x, menos 8 y más 1, menos 7. ¿Sí? Entonces, no es necesario ponerle el menos aquí, el menos aquí, el menos aquí, porque al final de cuentas siempre nos va a dar más, menos, más, menos. Bueno, cópienlo. Ahora, si el binomio es mayor de 3, pues entonces lo que conviene es usar el triángulo de Pascal. Recuerden que lo construimos así: 1, 1, 1. 1 en medio es la suma de los dos, que es 2, 1. Estos son los coeficientes de un binomio al cuadrado. Seguimos: 1 en medio la suma 3, en medio la suma 3, 1. Esos son los coeficientes de un binomio al cubo: 1, 3, 3, 1. Seguimos: 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a desarrollar ahora vamos a poner q de x menos 2. Entonces sería x menos 2 a la cuarta más 2. ¿Cómo vamos a desarrollar este? Pues vamos a tomar en cuenta estos coeficientes y nos va a quedar 1, 4, 6, 4, 1. Como es menos, los signos son más, menos, más, menos, más. Y en forma muy independiente está este más 2. O sea, esto es hasta aquí. Ahora, vamos a empezar con el primero a la cuarta, o sea, x cuarta. Lo bajamos al cubo, lo bajamos al cuadrado y a la 1. Y el último no alcanza. Pero de allá para acá vamos a empezar con 2 a la 4, luego 2 a la 3, lo bajamos 2 a la 2, 2 a la 1, el último no alcanza. Y luego desarrollamos cada uno, quedaría x a la cuarta menos 2 por 4, 8, x cúbica, más 2 por 2, 4 por 6, 24x cuadrada, menos 8 por 4, 32x, más 16 y 2, 18. Y así quedaría desarrollado. Bien, cópienlo. Bueno, esas fueron las funciones simples. Ahora vamos con las funciones compuestas. Las funciones compuestas es cuando una función está dentro de la otra y se expresa así: f de g de x. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de poner un número o una literal aquí o un polinomio, vamos a poner la función g dentro de la f. Pero también se puede expresar así: f de g de x, con una bolita sin llenar, porque una bolita rellena es una multiplicación.
una bolita sin llenar, decimos que la G está dentro de la F. Es más entendible esto, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos. Vamos a encontrar f de g de x. Entonces la función principal es 3 espacio menos 2. ¿Qué vamos a poner en este espacio? Pues la función g, que es 2x cuadrada más 1. Y desarrollamos, queda 6x cuadrada más 3 menos 2. O sea, 6x cuadrada más 1. Ahora vamos a encontrar g de f de x. Lo más fácil es ponerlo como g de f de x. Así. Ahora, la función principal es g, que es 2 espacio al cuadrado más 1. Pero, ¿qué vamos a poner ahí? Dentro de este espacio, la función f, que es 3x más 1. 3x menos 2, perdón, 3x menos 2. Entonces es 2 y vamos a desarrollar, sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aparte el más 1. Entonces nos va a quedar como 18x cuadrada menos 24x y luego más 8 y más 1 más 9. Así. Bien. Cópienlo. Vamos a hacer otros dos. Vamos a poner, por ejemplo, p de f de x. Entonces la función principal es x al cuadrado menos x más 2. Y dentro ponemos f, que es 3x menos 2, 3x menos 2. Desarrollamos y nos va a quedar el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego menos 3x más 2 y más 2. Por lo tanto queda 9x cuadrada, este y este quedan menos 15x, este y este nos quedan más 8. Y finalmente vamos a hacer, por ejemplo, f de q de x. Es decir, la función principal es f, 3 espacio menos 2. En ese espacio, recuerden que es f de q de x, es lo mismo. En ese espacio vamos a meter la q, que es x cuarta más 2. Entonces va a quedar como 3x a la cuarta más 6 menos 2. O sea, 3x a la cuarta más 4. Bueno, esas son las funciones compuestas. Finalmente, vamos a ver las operaciones con funciones. Vamos a poner operaciones con funciones. Entonces podemos tener suma, que sería f de x más g de x, pero también se puede expresar como f más g de x. La resta, en donde podríamos tener f de x menos g de x. También se puede poner como f menos g de x. La multiplicación, en donde sería f de x multiplicándose por g de x. Pero también se puede poner como f, bolita rellena, por g de x. Fíjense la diferencia, aquí es multiplicación. Y luego división, en donde es f de x, por ejemplo, entre g de x, pero también se puede poner f entre g de x. Son las maneras de representar las 4 operaciones básicas. Cópienlas.
vamos a hacer operaciones. Vamos a poner, por ejemplo, P más F de X. Entonces la función P, que es X cuadrada menos X más 2, le vamos a sumar la función F, que es 3X menos 2. Por lo tanto queda X cuadrada menos X más 2 más 3X menos 2. Queda X cuadrada, este y este nos dan más 2X, y este se cancelan, y así queda. Vamos a poner H menos G de X. Entonces la función H sería 9X cuadrada menos 4, y a eso le vamos a restar la función G, que es 2X cuadrada más 1. Entonces este va a quedar igual, así, pero este cambia de signo, menos 2X cuadrada menos 1. Se reduce en términos semejantes y queda 7X cuadrada y menos 5. Bien. Finalmente vamos a hacer una multiplicación y una división. Vamos a poner F por G de X. Es decir, vamos a poner 3X menos 2 multiplicando a 2X cuadrada más 1. Entonces, este por este nos daría 6X cúbica, este por este más 3X, este por este menos 4X cuadrada y este por este menos 2. Por lo tanto, nada más acomodamos 6X cúbica menos 4X cuadrada más 3X menos 2. Y finalmente vamos a hacer una división. Vamos a poner H entre F de X. Entonces H sería 9X cuadrada menos 4 y 3X menos 2. Arriba es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, factorizamos y ponemos 3X más 2 por 3X menos 2. Y abajo, pues no hay nada que hacer. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Que se anulan y el resultado sería simplemente 3X más 2. Igual lo podemos hacer con división de polinomios. Bueno, esos son los tres tipos de funciones.